En nombre de la Asociación Dominicana de Empresas de FinTech, AdoFinTech, quiero darles la bienvenida a este segundo día de nuestro Dominicana FinTech Forum 2021, la revolución FinTech aquí y ahora. Hoy continuaremos profundizando más sobre esas tendencias de la industria FinTech que fuimos abordando durante todo el día de ayer a través de los distintos paneles que estuvimos celebrando, y vamos a poner especial énfasis en cómo aplican a nuestro país. Discutiremos las acciones que se están llevando a cabo para desarrollar una economía verdaderamente digital en la República Dominicana y desarrollar ese hub regional de innovación FinTech, reflexionando sobre los retos y las oportunidades que tiene nuestro país. El primer panel de la tarde de hoy es un conversatorio con los reguladores sobre la ruta hacia la transformación digital del sector financiero dominicano. Recibimos en el escenario a Ingrid Núñez, directora de tecnología de la Superintendencia de Bancos, al señor Ángel González, director del Departamento de Sistemas de Pago en el Banco Central, al señor Luis Paulino, director de tecnología en la Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, y finalmente al señor Alan Muñoz, quien es el segundo vicepresidente de AdoFinTech y estará a cargo de la moderación de este panel. Les recibimos con un fuerte aplauso. Y antes de cederles el turno, pues recordar a nuestros participantes presenciales que tienen frente a ustedes un código QR, también lo tienen en su gafete. Pueden escanearlo para acceder desde ahí a la plataforma en la que se estarán haciendo las preguntas, y pues los participantes que nos acompañan de manera virtual ya conocen el proceso, pueden hacer sus preguntas a través de la plataforma en línea. Y ahora sí, bienvenidos. Tenemos la dicha de tener hoy un conversatorio que trataremos de hacer lo más dinámico posible, con el enfoque de los reguladores y supervisores desde diferentes ángulos. Tenemos con nosotros al Banco Central, Superintendencia de Bancos y Superintendencia del Mercado de Valores. Y trataremos de ir viendo cómo enfocamos temas que puedan ser comunes para todos los sectores y que de alguna manera impacten todas las entidades que en este sistema intercambiamos. Eso lo vamos a hacer con un formato un poco distinto a un formato de preguntas y respuestas. Lo vamos a hacer con un formato storytelling y vamos a armar nuestro conversatorio alrededor de una historia. Lo que vamos a hacer es que vamos a conversar sobre la historia de Juanita. Juanita es una dominicana no bancarizada que trabaja en una casa de familia en Santo Domingo. No ha podido abrir una cuenta, tampoco le interesa abrir una cuenta. Juanita recibe pagos quincenales y tiene su familia en Barahona. Sus hijas viven en Barahona y ella va una vez al mes aproximadamente a visitarlas, y cuando ella va le lleva el dinero que necesita. A Juanita llegar a Barahona le cuesta 800 pesos ida y vuelta. Y ella no tiene cómo enviarle dinero cuando ella no va. Entonces, cuando se le presentan necesidades urgentes, ella lo que hace es que o busca a alguien, un familiar que le resuelva allá, o en el peor de los casos, ella tiene que ir y mandarle el dinero en una de las guaguas que le dan transporte. Eso le cuesta 250 pesos. Y los números, por cierto, son reales. ¿Qué pasa? Que hoy en día la tecnología está habilitando la inclusión financiera de Juanita, y en el país tenemos casi 50% de Juanitas que tienen necesidades que pueden ser impactadas por soluciones que se le presenten apoyadas en la tecnología. Entonces, lo que yo quisiera hoy es que veamos un poco el viaje de Juanita alrededor de su bancarización y cómo tanto la implementación de herramientas tecnológicas que hoy tenemos disponibles como la adecuación de las regulaciones permiten que Juanita se bancarice, y más que de bancarizarse, se incluya financieramente, no para que tenga una cuenta, sino para que resuelva esos problemas que están haciéndole su vida más difícil.
Entonces, dentro de ese escenario, la primera pregunta sería para Ángel, y lo primero para ponernos en contexto es saber qué tipo de instrumentos tiene Juanita a su disposición hoy, porque ciertamente la regulación ha venido adecuándose para incentivar la solución de estos casos, y qué tipo de instrumento, con qué cuenta ella hoy o con qué cuentan las entidades para poder ofrecerle soluciones y resolverle ese problema. Perfecto, gracias Alan. Muy buenas tardes al público presente y al que nos sigue de manera virtual. Efectivamente que Juanita cuenta con opciones. Estamos hablando de que actualmente, gracias a los desarrollos del sector privado y a las condiciones dadas por los reguladores y supervisores, con iniciativas regulatorias que facilitan esto, alrededor de 10 instituciones financieras, entre bancos múltiples, asociaciones, un banco de ahorro y crédito, proveen soluciones con un onboarding digital. Es decir, Juanita perfectamente desde la comodidad de su casa, hogar, trabajo y teniendo un celular, puede enrolarse en cualquiera de estas instituciones y hacerse cliente a través de una de estas cuentas, sin necesidad en muchos de los casos con haber sido previamente bancarizada, simplemente con el hecho de tener acceso. Y precisamente es una condición que se ha facilitado, se ha ido, vamos a decir, empujando por las mismas condiciones del mercado. ¿Y por qué no decirlo? El mismo tema del COVID ha impulsado a que las instituciones financieras provean soluciones y alternativas que no ameriten el acercarse a la oficina bancaria. Y bueno, adicionalmente tienen también opciones o tendrán próximamente opciones proporcionadas por fintechs. ¿Qué nos puede decir de ese tipo de cuentas? Precisamente, decía hace un momento un banco de ahorro y crédito, pero en realidad, porque es quien está detrás, pero hay una facilidad fintech desarrollada por esa entidad que ha tenido un gran empuje, es muy innovadora. Y de igual forma, tenemos otras soluciones fintech que están introduciéndose al mercado, que prometen ser alternativas viables para los casos como de Juanita. Bien, entonces tú mencionas el caso de que hay soluciones que le permiten abrir sus cuentas digitales, hacer el famoso onboarding digital a Juanita y vincularse digitalmente. Pero para eso definitivamente intervienen una serie de herramientas que son necesarias para poder hacer eso, porque para nosotros poder abrirle una cuenta en una billetera o una cuenta de ahorros básica o una cuenta de tarjeta prepagada virtual o cuenta de pago electrónico, tenemos que saber quién es ella nos tiene que firmar, tenemos que validar su identidad, y una de esas soluciones con una muy buena implementación, valga la cuña, de un proceso de onboarding digital lo tiene la Superintendencia de Bancos, con su recién lanzada app de ProUsuario, muy buena por cierto, las que no la han bajado les invito a que la bajen porque vale la pena. Ingrid, ¿qué nos puedes decir de esas herramientas que consideras imprescindibles para poder hacer una apertura sin incurrir con riesgos adicionales a los que estuviéramos incurriendo cuando hacemos una apertura presencial? Yo vi que el app de ProUsuario tiene un proceso de validación biométrica con prueba de vida, es una muy buena implementación. ¿Qué podríamos esperar de este tipo de soluciones para que los clientes como Juanita no se nos espanten y no se nos queden y dejen el proceso a mitad? Lo primero, que muchas gracias por el piropo para el app, de verdad que fue mucho trabajo y muy bien realizado. La idea precisamente es implementar soluciones que permitan que un cliente complete todo el proceso de onboarding digital con herramientas que sean muy familiares para ellos. Por ejemplo, con el app de ProUsuario lo que tratamos de hacer es que fueran mecanismos que regularmente todos utilizamos con nuestros celulares, con los smartphones, que nos permiten tomarnos una selfie como prueba de vida, hacer todo el tipo de validación o cruce con la Junta Central Electoral, poder implementar todos los mecanismos que son fáciles y que Juanita, que se toma una foto, que manda una foto o que puede perfectamente
asociar sus datos de identidad, fotografiar su cédula y vincularlo con todo el otro proceso pueda continuar. Hay otras muchísimas herramientas que pudiéramos estar implementando, pero estas entendemos que son las más fáciles y además las más seguras tanto para el cliente como para la institución que pueda implementar este tipo de onboarding digital. Bien, y en ese orden, a ver, Luis, ¿crees que existen condiciones socioeconómicas que podrían, en los clientes como Juanita, que podrían limitar su experiencia de usuario, que podría ella quizás no tener las habilidades para poder completar un proceso de validación biométrica, un proceso de onboarding digital, porque se siente un poco intimidada? Y en ese caso no incluyo solamente a Juanita por su posición, sino a los analfabetos digitales. Eso incluye a la doña también con la que Juanita trabaja, que muy probablemente tenga ciertas limitaciones en el mismo sentido. ¿Alguna idea de cómo podríamos hacer estos procesos un poco más incluyentes? Sí, claro. Muchas gracias por la invitación. Bueno, si quisiéramos cantar que llegó Juanita al sistema bancario, definitivamente yo creo que sí, hoy día podemos valernos de muchos recursos tecnológicos. No quiero decir que aunque estemos al borde ya de entrar en innovaciones como el metaverso, que probablemente pueda ser una solución final, pero realmente en base a nuestra experiencia, sobre todo dentro del ámbito del mercado de valores, la misma normativa prevé la prestación de servicios para cualquier tipo de inversión, tanto en el mercado primario como secundario, es decir, tanto para el caso particular de inversiones a través de una administradora de fondos o a través de una inversión a través de un puesto de bolsa. Aquí, evidentemente, lo más crítico son los instrumentos y medios de verificación. ¿Qué tipo de tecnología el proveedor de servicio utiliza para verificar que Juanita es Juanita? Entonces, en ese sentido, yo creo que probablemente el aspecto más crítico está del lado de los proveedores de servicio, de cómo proveer plataformas que les sea fácil la adopción de la innovación tecnológica. Yo le puedo hablar particularmente de un caso que conozco del Banco de Reservas, por ejemplo, un programa de Prevea, que no es un programa de alfabetización digital, sino un programa de alfabetización financiera para hacerle una educación de cómo deben de aprender a utilizar los instrumentos financieros. Yo creo que asimismo, por ejemplo, nosotros mismos tenemos una escuela bursátil para educar y enseñar cómo utilizar este tipo de instrumentos. Entonces, en ese sentido, desde la perspectiva de nosotros como supervisores, la manera como nosotros podemos incentivar a que los proveedores del servicio cada vez faciliten plataformas o IBR o centros de contacto a esos usuarios es a través de la regulación y de las normativas. Y evidentemente con planes de capacitación como tener una escuela para la formación de ellos. Sí, me parece muy bien y yo creo que tenemos un reto en el sector privado de considerar la experiencia de usuario desde el punto de vista de cuál es el usuario al que estamos dirigiendo las soluciones. Yo creo que uno de los errores que nosotros podríamos cometer es llevarnos de todo lo que la tecnología permite hacer y no adecuar esas soluciones al blanco de público en particular que estamos haciendo. Porque yo, con el caso, por ejemplo, de validación biométrica, personalmente tengo ciertas reservas en algunos casos. Yo digo que hay personas que tú no le puedes decir, mueve la cabeza hacia arriba y hacia abajo, guiña el ojo derecho, porque se te va a quedar la mitad sin concluir el proceso. Entonces tendremos que buscar la manera de lograr el mismo objetivo, validar la persona, validar su identidad de manera segura, pero sabiendo a quién es que estamos tratando de vincular. Sí, si te sirve un poco la experiencia que tuvimos nosotros con la validación digital de los que se están enrolando en ProUsuario, tienes toda la razón en ese sentido. Los alfabetos digitales están y muchas veces uno entiende que uno no lo es y puede ser que hasta nosotros mismos que estamos acostumbrados a utilizar cualquier tipo de tecnología en un momento determinado no podamos seguir ese tipo de instrucciones que, por ejemplo, tiene el app de ProUsuario. Y lo que
hicimos como para asegurarnos de que se terminaran de enrolar era, bueno, ese porcentaje que no se enroló, lo contactábamos con un back office para darle las instrucciones necesarias para que terminaran de enrolarse dentro del aplicativo. Ahorita te comentaba que habían otras opciones que pueden ser implementadas, que quizás no nos dan tanta seguridad, pero que sí, que quizás sí vemos que en el país o al mercado al que te quieres dirigir no es tan alfabetamente digital, pudieras estar implementando como la huella, que es muchísimo más fácil, que no, es una instrucción mucho más fácil de seguir, que mira hacia un lado, mira hacia el otro. Experiencias como que el app de Producerio te dice, no te tomes la foto de vida con los lentes, y la gente se tomaba la foto con los lentes o con la mascarilla, o un caso muy particular de la cédula de una persona y la foto de otra, o sea, se supone que eres tú que te estás enrolando. Eso no fue un error, ¿no? Esperemos que haya sido un error, pero tú tienes un punto, y creo que también Luis presenta un punto básico que todos conocemos en transformación digital, que es esta parte de gestión de cambios y de gestión cultural que tenemos que ver, que depende mucho de todos nosotros y depende mucho del sistema educativo nacional también, y de lo que nosotros como instituciones podamos aportar. Así es, así es. Tenemos un reto como sociedad que iremos sorteando. Y en ese sentido, Ángel, hablamos de validación biométrica y estamos hablando de nosotros identificar a la persona, pero hay algunos países que han ido un poco más allá y que pasaron esa barrera ya de validar biométricamente y que tienen entonces proyectos de identidad digital. Pero esos son proyectos ya que es un proyecto país. Ese no es una solución de la industria financiera como tal, no son regulaciones del sistema financiero lo que te van a llegar ahí, eso es un proyecto país que va mucho más allá. ¿Tú crees que en el país existen condiciones de nosotros poder avanzar a dar el salto ya a un proyecto de identidad digital, o conoces de alguna iniciativa local en ese sentido? Ciertamente, Alan, vamos a verlo desde dos contextos, de la necesidad. Sí necesitamos un marco común en que todos unamos esfuerzos, los supervisores, el sector privado, para conformar lo que sería una gran identidad nacional común. Un proyecto como país, ciertamente nosotros a nivel de Banco Central, la misma superintendencia de banco, me atrevo a adelantar aquí a mi compañera Ingrid, hemos estado trabajando en proyectos de este tipo, hemos estado conversando, haciendo los primeros esbozamientos de lo que sería este tema, porque consideramos que es necesario y es importante, y simplificaría procesos, daría mayor seguridad y certeza a las operaciones de pago en todo el contexto del sistema de pago nacional. Así es, así es. Y entonces a Juanita ya la vinculamos, sabemos que ella es quien dice ser, termina de abrir su cuenta o está en proceso de abrir su cuenta, pero si ella hubiera ido a una oficina, a una sucursal bancaria, firma un contrato. Entonces, en el país sabemos que hay ya las regulaciones necesarias para habilitar la firma electrónica, pero hemos notado un poco de dificultad de adopción. Ingrid, ¿tú podrías comentarnos algo de eso? ¿Crees que existe oportunidades todavía de nosotros impulsar más la adopción de firma electrónica? Definitivamente COVID nos ha ayudado en ese sentido. ¿Qué más podemos hacer para que la gente le pierda el miedo y sepa que sí, que eso es válido? Creo que alrededor de todos estos temas de transformación digital vamos a volver a lo mismo de la educación. Parte y del ejemplo, de dar el ejemplo de implementaciones como la que nosotros acabamos de dar como Superintendencia de Bancos cuando emitimos la circular 09 del 21, donde validábamos que todos nuestros procesos internos iban a estar siendo firmados digitalmente con firma cualificada y que iba a tener el sello QR como un medio de verificación. Creo que eso te tiene que traer un poco de tranquilidad al sector, porque como supervisores, como entidad que ve todo el sistema, ya estamos marcando un poco o dando ese espaldarazo del uso de la firma digital, que ya, tal cual dices hace años, que tenemos una ley que empuja al uso y al manejo de todos nuestros procesos con firma digital.
Lo que esperaríamos es que las entidades comiencen a estar usando también, y sabemos que hay muchas que ya tienen sus procesos internos avalados por una firma cualificada, y que en esos procesos de onboarding podamos ver un poco el uso de firmas avanzadas, que ustedes saben que tiene que ser el acuerdo entre las partes, entre el cliente y el banco o la entidad, y que de ahí en adelante sigamos generando esa confianza de que un documento firmado digitalmente tiene la misma validez legal que un documento que yo firmo con un bolígrafo negro o azul, como prefiramos firmarlo. Entonces, creemos que con la salida de la circular estamos tratando de allanar un poco el camino de que ya comencemos a ver un poco más claro que podemos utilizarlo en cualquiera de nuestros procesos. Si me permites agregar, Alan, precisamente dentro de ese contexto, para el caso, por ejemplo, de los cheques, todo el proceso de transmisión de archivos y lotes de cheques a través del sistema de compensación de cheques del Banco Central se realiza con certificados de firma digital. Y es un proceso que iniciamos desde el 2008, pero obviamente hubo un impulso de nosotros como reguladores para cambiar todo el proceso y todo el esquema. Y también debemos reconocerlo como resistencia de los mismos regulados para adoptar este esquema. Y nosotros como reguladores impulsamos el proyecto y el convencimiento, como decía Ingrid, de que todos aceptaran de que la firma digital es igual que el firmado físico. Y obviamente ya eso es una etapa superada, y gracias a este proceso es que hoy en día los cheques se acreditan al día siguiente laborable, cuando existían anteriormente diferentes rangos de acreditación. Los más jóvenes podrán encontrarse extraño que le diga que una acreditación del cheque antes duraba hasta 30 días. Y dirán, eso es inverosímil, porque ahora ven que se acredita al día siguiente, y ni hablar de las transferencias de fondos. Por favor. Así es, así es. Ese proceso de la superintendencia, casualmente hoy subíamos nosotros una certificación de acta con firma electrónica avanzada, o sea que doy fe de que sí, y ayuda muchísimo. Entonces, volviendo a Juanita, ya ella abrió su cuenta, tiene una cuenta y la ha venido usando. O sea, ella le ha ido cogiendo un poco el gusto. Ella aprendió a mandarle dinero a su mamá, que se lo entrega a las hijas, paga a veces hasta la factura del teléfono por ahí. De vez en cuando hasta genera un código para retirar en un cajero. Pero ella empezó a ver que en su aplicación le salían unos mensajes de que ahora ella puede invertir para generar más dinero, y Juanita sabía que ella estaba haciendo unos ahorros para Navidad. Y ella ve eso y empieza ahora a preguntarse, pero eso no es para mí. Entonces, hablemos un poco de finanzas abiertas, hablemos de Open Finance, aprovechando que tenemos 3 entidades distintas que de una manera pueden interactuar. En mercados internacionales es común ver que en cuentas digitales, en billeteras, se ofrezcan alternativas de inversión desde dentro de la misma aplicación, y que una persona pueda, incluso de manera automatizada, programar un pase de una parte de sus fondos a un fondo mutuo que es administrado por la misma empresa, por una entidad administradora de fondo de inversión, lo que sería al menos en nuestro país, pero que se traspasan los fondos de un bolsillo a otro de manera digital. En nuestro país eso podría quizás funcionar, pero eso implica que Juanita tiene que ir personalmente a abrir una cuenta en un fondo de inversión, y puede invertir desde 1,000 pesos, pero 1,000 pesos para ella no es tampoco. Para ella, decirle de que yo puedo sacarle dinero a algo que estaba guardando porque para diciembre yo quería unos ahorros, 1,000 pesos para ella es mucho, y trasladarse a una entidad de fondo de inversión, abrir una cuenta para invertir en un fondo mutuo, es como que le hablemos alemán. Entonces, las integraciones tecnológicas de diferentes entidades del sector, lo que es conocido como Open Finance, ayer había un panel de Open Banking muy interesante, específicamente en tema de banca abierta. Pero, ¿qué tendría que pasar para que Juanita pueda
invertir de 100 en 100 en un fondo mutuo que está administrado desde la misma entidad con la que ella tiene su cuenta abierta, y que ella pueda decir: cogí de izquierda a derecha y moví 100 pesos a mis ahorros, y eso le genere las ventajas que ya hoy tiene el mercado financiero como alternativas de inversión. Luis, que está en ese mundo, ¿qué nos puede decir? Bueno, te puedo decir lo siguiente. La norma de por sí le da la alternativa a que ella pueda hacer, evidentemente, este tipo de inversión. Lo único que evidentemente no dentro del contexto de una inversión en una administradora de fondos, porque creo que el límite mínimo son 1.000 pesos en adelante. Pero sí en el mercado secundario, a través de un puesto de bolsa, podría hacer inversiones hasta de 100 pesos en adelante, que sería el contexto que ella tendría. El elemento ahí más crítico sería, evidentemente, que el proveedor de este tipo de servicio tenga los instrumentos y la tecnología para que a ella le sea fácil administrar ese proceso. Pero de antemano sí está claro que la norma lo permite, lo incentiva, y de hecho yo conozco particularmente casos de algunos puestos de bolsa que tienen su APP y que permiten hacer todo este tipo de procesos de inversión. Lo que nos falta entonces está del lado del sector privado, porque si las normas lo permiten, entonces faltan iniciativas que permitan que desde una cuenta bancaria, desde una cuenta de pago electrónico, un app, ella pueda decir: cada vez que yo haga tal cosa, invierte tanto en mi fondo. Y eso definitivamente es posible. Técnicamente, ese es el menor de los retos. Hay retos regulatorios, porque la regulación probablemente lo permite. Cuando llegue el primer caso de uso, es que entonces tenemos que ver qué dicen en la superintendencia de bancos, o en el Banco Central, o en la superintendencia del mercado de valores. Cuando llegue el primer caso, que quiere decir: no, lo que pasa es que el dinero no se lo estamos abriendo en una cuenta a nombre de Juanita, porque ella no puede estar mandando de chin en chin, eso va a una cuenta de un fondo común y ella tiene una participación en esa cuenta. ¿Creen ustedes que hay cierta limitante de tipo regulatorio? Tecnológico no las hay, pero de tipo regulatorio habría que ver, cuando llegue un caso de uso real, si habría alguna limitante que permita de que Juanita diga: pues resulta que cada vez que llegue el día tal, como a mí me pagan, pásame 300 pesos a mi cuenta del fondo, pero eso es un fondo mutuo, como ella no puede invertir menos de 1.000 pesos, es un fondo común y es de un fondo mutuo del grupo de usuarios de esa aplicación. Diría que no hay limitantes desde el punto de vista regulatorio. En verdad, Juanita estaría haciendo una domiciliación, de manera tal de que de manera periódica, todos los meses, se debite su cuenta y se acredite en otro lugar, que en este caso sería una cuenta para la apertura de una inversión. Entonces, pienso que faltan iniciativas del sector privado encausadas a ese error. Como bien señalas, decías, hay que ver qué pasa cuando llegue una solicitud de este tipo donde los supervisores y reguladores. Pero a priori te menciono de que existe el marco legal que permitiría el desarrollo de este tipo de actividades. No me pongas reto, Ángel, que tú sabes que yo soy curioso. Tú eres curioso, dale para allá. Y oportunidades sobre todo. Dale para allá. Bueno, ya saben el público. A ponerse la pila, y para eso está el Hub de Innovación. Pónganse creativos. Qué bueno que lo mencionas. Para eso está el Hub de Innovación. Hay una iniciativa buenísima de las autoridades que promete un escenario para tratar este tipo de casos. Ese sería el Hub de Innovación. No sé si tiene un nombre más largo, pero es el que conocemos hasta ahora. Pero un escenario donde las diferentes instancias participan en conjunto para ver iniciativas nuevas. Probablemente que algunas de ellas estarán en zonas grises, o probablemente algunas estarán que pueden ser hechas y que la regulación lo permite, pero no se había hecho. Entonces, definitivamente que eso debe de acelerar el ritmo de la innovación. Empecemos por
pensar que, bueno, no todos los que estamos aquí, los que nos ven en la transmisión online, saben lo que es el Hub. ¿De qué se trata ese proyecto? Bueno, el Hub de Innovación es un entorno en el cual precisamente nosotros, las 4 superintendencias y el Banco Central, estaríamos en ese entorno recibiendo cualquier tipo de consultas relacionadas a temas de innovación. Y en verdad es un gran hito. Es la primera vez que la Superintendencia de Bancos, del Mercado de Valores, de Pensiones, de Seguros y el Banco Central nos sentamos todos en conjunto a montar este hub. Este hub de innovación financiera que precisamente surgió como un proyecto dentro del Banco Central. El área de sistema de pago empujamos esto de manera tal de que luego, gracias a la aceptación de las autoridades de las 5 entidades, estamos dándole paso al proyecto. La idea es que si cualquiera de ustedes o los que están virtualmente tienen una idea innovadora, podrán acceder a un portal web que estará habilitado ya a partir de próximamente, a finales de año, y luego de llenar las informaciones que se le van a solicitar, nosotros dentro del Hub haremos la evaluación y tendremos ese intercambio, un intercambio con toda la confidencialidad posible. Solamente la información será manejada por el equipo que reciba esto y daremos esa retroalimentación, ese acompañamiento sobre esa nueva idea. Es diferente a un sandbox. Ustedes saben que un sandbox ya es un entorno de prueba. Aquí no habrá entorno de prueba. Pero en verdad, reitero, es un gran hito y es un gran avance que esperamos tener ya implementado a finales de este año. Excelente. Creo que es una iniciativa que, como decía, va a acelerar mucho el ritmo. Y cuando esté habilitado, ¿quiénes podrán acceder a él? ¿Cualquier entidad o tienen que ser entidades que pertenezcan a algún sistema regulado? ¿Tiene que ser de los miembros de uno de las entidades supervisoras o reguladoras que van a pertenecer al Hub? Bueno, reguladas y no reguladas. Yo creo que es una excelente oportunidad para las fintech, sobre todo. Lo voy a hablar de manera particular para el caso del mercado de valores, porque ahora mismo, por ejemplo, en el país tenemos muy pocas soluciones. Es una gran oportunidad para desarrollar y proveer soluciones que agreguen valor, sobre todo en este mercado que cada vez está creciendo de manera vertiginosa. Nosotros mismos estamos impresionados cómo este año, durante la pandemia, el mercado realmente tuvo una explosión. Y creo que esto abre las puertas para que precisamente podamos medir el tipo de solución que se pueda proveer y ver cómo la regulación valida o canaliza que pueda proveerse ese tipo de servicio. Y en caso, evidentemente, de que la regulación no lo provea, pues repensar la regulación como tal y modificarla y adaptarla. Sobre todo por todas las innovaciones que vienen hoy día, como por ejemplo implementaciones de tecnología como blockchain y una serie de otras innovaciones que ya la tenemos ahí de frente y tenemos que prepararnos para eso. Definitivamente. Creo que es un reto. Primero es una iniciativa que, como decía, impulsará mucho y es un reto al sector privado a acelerar la creatividad, porque aquello que todavía no estaba tan claramente definido, en vez de quejarnos de que no, que aquí no se puede, que no dejan, para eso hay un escenario ahora donde podremos debatir abiertamente y sobre todo con confidencialidad, que hay muchos que le tienen el temor a que si expresan lo que están pensando, entonces les roban las ideas. Sí, eso es importante y quiero agregar que este es un proyecto que estamos haciendo con la asesoría del BID. Ya tienen experiencias similares en otros países. Probablemente nosotros, República Dominicana, seremos los primeros de la zona del Caribe, Centroamérica, que tengamos esta iniciativa formalmente funcionando. Y la idea es, sobre todo, servir de apoyo a todos ustedes, las entidades reguladas y no reguladas, con ideas innovadoras. Ese es el objetivo. Hablemos entonces de otra idea innovadora. Un tema un poco
poco tocado porque no está aprobado, pero hablemos de activos virtuales. Existen actualmente en la regulación específica de las entidades de intermediación financiera y ahora de las entidades de pago electrónico, prohibiciones de operar con activos virtuales. Parafraseando, pero más o menos por ahí va la prohibición de realizar transacciones con activos virtuales. Pero una prohibición que está hecha de raíz, está hecha desde el tipo de producto que es, sin diferenciar que activos virtuales hay muchos. Porque cuando estamos hablando de activos virtuales, ciertamente los más conocidos y de los que más se hablan, de los que más riesgos pueden agregarle al sistema, son las criptomonedas, pero también existen los stablecoins, existen monedas virtuales de bancos centrales, existen blockchain. Ayer, por ejemplo, en uno de los paneles se hablaban de implementaciones de blockchain, de contratos inteligentes o implementaciones de blockchain. Por ejemplo, la Bolsa de Valores de Chile tenía unos proyectos interesantísimos basados en blockchain, pero detrás de una cadena de bloques normalmente hay una unidad de intercambio de valor que es un activo virtual. Es en la gran mayoría de los casos un stablecoin que no hereda el riesgo de la volatilidad que tienen las criptomonedas. Entonces, prohibir de golpe las negociaciones con activos virtuales que están prohibidas para la entidad de intermediación financiera y las EPEs, más no prohibidas a la población. Pueden las personas, bajo sus propios riesgos, no están prohibidas, pero sí desincentivadas, pueden las personas, aunque con las limitaciones de que el sistema financiero no puede involucrarse de lleno en eso, hacerlo, pero prohibir de raíz transacciones con activos virtuales es como, en vez de sacar las manzanas podridas, es prohibir el consumo de manzanas. Sabiendo las limitantes que hay por la naturaleza de muchos de estos productos, de los retos que presenta en temas de prevención de lavado de activos, de trazabilidad de las transacciones, ¿creen ustedes que podría habiendo ya caminado tanto ese mercado y habiéndose ido sedaciando un poco lo que es un caso de uso y otro, podría haber oportunidad de revisitar esas limitantes actuales para habilitar ciertos casos de uso, como mencionaba, sobre todo los que están basados en blockchain? Mencionaba el caso de Chile, pero por ejemplo el BitLab tiene un proyecto muy interesante también llamado LackChain, que habilita remesas basadas en blockchain. Y aunque Juanita no sabe absolutamente nada de criptomonedas, se podría beneficiar de activos virtuales que habiliten casos de uso que la beneficien a ella. Podríamos quizás estar pensando en futuro en que algunos casos de uso en particular podrían ser reconsiderados. Bueno, y pido excusa desde el principio por la pregunta, no quiero ponerte... Vamos a verlo de varios contextos. Lo primero, que el blockchain como tecnología es una tecnología probada, que se ha utilizado en múltiples aspectos, y la prohibición no va a la tecnología blockchain. Por otro lado, el tema de los activos virtuales, ¿qué caracteriza a una moneda para considerarse con per se tal condición? Debe ser una reserva de valor, unidad de cuenta y unidad de intercambio. Y los activos virtuales no cumplen con esas características en sentido estricto de la palabra. El que una entidad de intermediación financiera, por ejemplo, o un intermediario de valores o una EPE, acepte activos virtuales, cualquiera de los que estén en el mercado, obviamente estaría registrado en sus libros contables. Los activos virtuales tienen una volatilidad muy alta y de repente usted puede encontrarse con una institución financiera que su solvencia y liquidez pudiese ser afectada por haber tenido activos virtuales. Eso es algo que
no es nuevo. Ustedes bien saben que en otros países, recientemente China, por ejemplo, prohibió que igual que las instituciones financieras aceptaran activos virtuales. Y el Banco Central y la Autoridad Monetaria y Financiera, en esto engloba obviamente la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria como máximo órgano, entendí que la manera más correcta y adecuada de proteger el sistema financiero y proteger al usuario de sus servicios, estableciendo este tipo de medidas para los activos virtuales, no para la tecnología blockchain. Y con respecto a un CDBC, que ustedes saben que es una moneda ya digital emitida por bancos centrales, perfectamente es un esquema que está en evaluación en gran parte de los bancos centrales, que probablemente llegue el momento que también nosotros sí lo estamos tocando, hablando y mencionando, que también tendrá que ser abordado. Es decir, que como activos virtuales per se, no necesariamente estaría la prohibición permanente, porque hay ciertos casos de uso donde sí. Quizás esos son temas para el Hub de Innovación. Sí, te decía la tecnología. La tecnología blockchain, eso no está prohibido. Sí. Ahora, los activos virtuales, los que conocemos actualmente, sí están prohibidos. Pero un CDBC es un activo virtual. Pero emitido por bancos centrales. Pero no deja de ser un activo virtual. Eso es otra cosa, porque al momento que tú como Banco Central emites un CDBC, es la misma moneda física, pero en su entorno virtual. Obviamente ya hay que abocarse a hacer una revisión si la legislación actual nos permitiría hacer eso. Correcto. Porque ustedes mismos saben que a nivel constitucional se habla de billetes y monedas. Entonces eso habría que ver. Pero sí creemos que puede ser un tema del Hub de Innovación, definitivamente que sí, con las características que decía Ángel, que tiene que tener una moneda, tenemos que cuidar un poco eso. Ahora, no nos podemos hacer la vista gorda de que no se están transando activos virtuales, no a través de las entidades de intermediación financiera directamente, porque conocemos que hay algunos cajeros que tienen ese tipo donde podemos transar de las monedas virtuales. Y la idea es que tampoco espantar, sino quizás que tengamos un poco de información y tal cual tú lo definías, que las personas que vayan a adquirir activos virtuales, sepan que es bajo su propio riesgo y podamos conocer esos casos de uso y sentarnos a verificar y ver si cabe la posibilidad de que parte de lo que se haga en el Hub de Innovación se refiera a este tipo de activos, cuidando la tipología de, como decía Ángel, del CBDC o de cualquier otro tipo permitido, entre comillas y subrayado. Mire, perdón, y yo quisiera agregar, mire, va a ser muy difícil que la regulación vaya a la misma velocidad que la innovación tecnológica. Yo creo que en este sentido, lo que, como dice el dicho, vísteme despacio que voy deprisa. Nosotros evidentemente tenemos por delante muchas transformaciones que hacer. El mismo hecho, por ejemplo, de manera particular, en Iberoamérica, todas las comisiones de valores, tenemos aproximadamente 3 años planificando la adopción de la plataforma de blockchain, no para la gestión de este tipo de activos digitales, sino como un instrumento para nosotros trabajar todo el esquema de accountability, de transparencia, que nos dé seguridad de cómo se transan las operaciones del mercado. Eso es un paso de avance, déjeme decirle. Pero en segundo lugar, por ejemplo, nosotros tenemos presupuestado para el próximo año y conjuntamente también con el mismo mercado, los participantes del mercado de valores, iniciar la implementación de este ecosistema de blockchain para comenzar a proveer y a validar servicios para llevar esa contabilidad general, que a fin de cuentas nos agrega mucho valor. Yo creo de manera particular que la norma ahora mismo está enfocada en activos fiduciarios y que eventualmente, en la medida que se vayan incorporando las innovaciones, pues luego se va a ir adecuando y ponderando la posibilidad de gestionar otro tipo de servicios. Por ejemplo, miren, recientemente se emitió la ley 16321 para las sociedades cotizadas, donde ahora es que se van a poder transar en el mercado instrumentos de tasa variable. Es decir, fíjense cómo vamos a dar un salto de tasas fijas a manejar instrumentos de tasa variable. Y evidentemente después que hagamos esas implementaciones, luego vamos a poder ir integrando otro tipo de implementaciones y de servicios. Yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que
la experiencia ha sido esa también. O sea, la innovación no es ajena a la regulación, a los controles, hay muchas cosas que proteger, y hasta ahora se ha notado el avance y el interés de ir, pero hay que ir poniendo un pie delante del otro, o sea que la esperanza la tenemos de que cuando esos casos de uso que eliminen los riesgos para los cuales la regulación hace las prohibiciones serán conocidos, y qué bueno que tendremos un escenario para eso. Y cerrando la parte del conversatorio para dejar un espacito para preguntas que puedan haber llegado del auditorio. Recientemente el gobernador del Banco Central y el superintendente de bancos comentaron en otra actividad que habían una serie de proyectos a futuro que se estaban evaluando de regulación. De hecho, el superintendente mencionó una serie de iniciativas internas muy interesantes dentro de la superintendencia de bancos, pero también mencionó de que habían proyectos en evaluación que podrían cambiar. Lo propio lo hizo el gobernador en sus palabras, y sin ponerlo a ninguno en riesgo interno dentro de sus entidades. ¿Hay alguna de esas iniciativas que nos puedan comentar? Bueno, ayer Inés Páez, mi compañera de trabajo, hablaba con ustedes de Open Banking, y nosotros estamos trabajando algún tipo de regulación como para habilitar un poco esa parte de Open Banking. Dentro de esas regulaciones que se están trabajando, se trabaja la parte de el conozca tu cliente de manera electrónica o de manera remoto, que obviamente apoyaría mucho todo lo que son los onboarding digitales, que hacia allá definitivamente vamos. Si algo nos ha dejado la pandemia es que tenemos que montarnos en el carril de la tecnología y la transformación, y que, como tú decías hace un ratito, definitivamente nunca la dinámica del negocio va a estar atrás de la regulación, sino todo lo contrario, nos quedamos quizás un poco detrás, pero tratamos de proteger todo lo que es ese proceso de transformación digital que tenemos que implementar todos. Aunque las mascarillas no lo dejan ver, pero imagino la sonrisa de algunos de los participantes cuando tú dijiste eso, porque hay algunas entidades que están en ese sector. Bueno, agregando a lo que Ingrid hacía referencia, ciertamente desde el 30 de julio tenemos un instructivo de entidades de pago electrónico que plantea todo el esquema de funcionamiento de las EPE bajo un esquema en esta índole. Y con respecto a las entidades de intermediación financiera, sí, estamos revisando todo el andamiaje que tenemos actual en cuanto a reglamentaciones, de manera tal de que todos estos aspectos de índole digital sean lo más cónsonos con las mejores prácticas internacionales. No me quiero adelantar, pero estamos no hay problema. Bien, pues antes de cerrar la parte de nuestro conversatorio... Perdón, pero me gustaría agregar que de manera particular nosotros, y discúlpeme que siempre meto el tema del mercado de valores, pero para mí sí es relevante el hecho de que nosotros hemos estado trabajando detrás en el back office, en la cocina, organizando toda la gestión del Big Data, de todos estos procesos, innovando con uso no solamente de recursos como firma digital, web service, transferencia en línea, toda esa información, sino que ahora evidentemente nos estamos abocando hacia el cliente, el front office, y creando soluciones como oficina virtual, ventanilla express y todo ese tipo de instrumentos para la prestación del servicio. Inclusive, por ejemplo, ya tenemos en carpeta el trabajar con crowdfunding y este tipo de servicio para precisamente nosotros adecuar la normativa y ver cómo podemos ir ampliando las capacidades de prestación de servicio. Otras caras por ahí sonrieron. Entonces, qué bueno que hay noticias de este tipo, y para eso precisamente eso es parte de lo que buscábamos, un conversatorio abierto donde pudiéramos más que preguntar y responder, hablar un poco de qué viene en el ambiente regulatorio. Creo que hemos abarcado la mayoría, si no todos los puntos que yo tenía en carpeta, pero es muy probable que hayan algunas preguntas por aquí que no hayamos nosotros contemplado. Virginia viene por ahí con cara.
Sí, vengo simplemente para recordarles que pueden hacer las preguntas a través del QR en su gafete, en la parte de atrás y en la mesa tienen un QR y ahí hay una parte que dice Q&A, le dan ahí y pueden ir enviando las preguntas por esa vía. Igual las personas que están en la plataforma virtual pueden enviar las preguntas por la vía usual que se está trabajando. A su mano derecha en la pantalla van a tener el espacio para hacer preguntas, las pueden ir enviando por ahí para pasárselas a Alan. Y me robo 10 segundos. En lo que entran las preguntas, hay una que es la única que ha entrado, que pudiéramos ir haciendo, que creo que es más que una pregunta, una aclaración, porque está bastante clara en la regulación, y era sobre qué tipo de prohibición tienen las entidades de intermediación financiera para operar con activos virtuales. Creo que tu respuesta abordaba bastante claro eso, pero si hay alguna, si podemos abundar un poco sobre eso, porque alguien quedó con la duda. Es una prohibición establecida mediante resolución de la Junta Monetaria, ya va a tener unos 3 años, que ahora tiene más fuerza en el reglamento del sistema de pagos, que lo especifica para cada uno de los proveedores de servicios de pago, tipificados en el reglamento, por las razones que explicamos hace un momentito. Y esa prohibición abarca a las propias posiciones de las entidades y ofrecerle servicio a sus clientes también. Exactamente. Y hay una definición en el reglamento sobre activos virtuales, que es la primera vez que los reguladores emiten un concepto con esta característica. Sí, iba a hacer ese comentario cuando tú concluías que una de las ventajas que tenemos ahora precisamente es que el reglamento del sistema de pago aclaró un tema que ciertamente estaba un poco gris porque no había salido la regulación pertinente, no había sido actualizada la regulación pertinente, que es la de sistemas de pago precisamente, donde eso se aclarara. Y en el glosario de términos de ese reglamento está bastante claro qué es lo que se considera activos virtuales y también cuáles son las prohibiciones específicas. Así que si quien haya hecho la pregunta por el sistema entran anónimos, pero a quien haya hecho la pregunta puede responderse más ampliamente leyendo el reglamento y la resolución de la Junta que le precede. Perfecto. Bueno, pareciera que no hay más preguntas, o sea que la historia de Juanita y su viaje hacia la inclusión financiera ha quedado bastante clara. Queremos agradecerles a nuestro excelente moderador y a nuestros 3 panelistas invitados por su participación, dándoles un fuerte aplauso. Si pudieran, antes de bajar del escenario, ponerse de pie para hacerles una foto brevemente.